están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares de hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó enviar minas antipersonales no persistentes a Ucrania para frenar a Rusia, generando tensiones internacionales. Estados Unidos criticó duramente el decreto firmado por Vladimir Putin, que amplía los criterios para el uso de armas nucleares por parte de Rusia y lo calificó como una escalada peligrosa y un intento de intimidación hacia Occidente. Los gobiernos de Estados Unidos, Italia, España y Grecia cerraron sus embajadas en Kiev ante un posible ataque masivo de Rusia. El asesor de Seguridad Nacional designado por Donald Trump, Mike Waltz, instó a ampliar las sanciones contra el régimen de Maduro tras la aprobación de la Ley Bolívar, que prohíbe contratos con empresas vinculadas al dictador venezolano. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó enviar minas antipersonales no persistentes a Ucrania para frenar a Rusia, generando tensiones internacionales. Estas armas, diseñadas para desactivarse tras un periodo limitado, se usarán fuera de áreas pobladas, en contraste con las minas rusas, que permanecen activas indefinidamente. Esta medida ocurre mientras Ucrania intensifica ataques con misiles ATACMS y Rusia endurece su doctrina nuclear. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el envío de minas antipersonales a Ucrania en un intento por frenar los avances de las tropas rusas en el este del país, según confirmó un funcionario del Departamento de Defensa. Esta decisión, tomada a menos de 2 meses del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, genera más tensión y podría condicionar una posible negociación del futuro presidente con Vladimir Putin. Estas minas, denominadas no persistentes por su diseño para volverse inertes tras un tiempo limitado, estarán restringidas a su uso en territorio ucraniano y fuera de áreas densamente pobladas, según el compromiso asumido por Kiev. Estas armas, que funcionan con fusibles eléctricos y baterías, se desactivan después de un periodo predeterminado, de 4 horas a 2 semanas, diferenciándose de las minas rusas, que permanecen activas indefinidamente y representan un peligro prolongado para los civiles. La decisión contrasta con las objeciones internacionales sobre el uso de minas antipersonales debido a los riesgos que plantean para la población civil. Aunque Ucrania es signataria de la Convención de Ottawa, que prohíbe estas armas, su uso ha sido justificado por la invasión rusa, que ya ha contaminado más del 20% del territorio ucraniano con explosivos. Este movimiento ocurre en paralelo con el uso reciente de misiles ATACMS de mayor alcance por parte de Ucrania contra objetivos dentro de Rusia, lo que Moscú calificó como una escalada del conflicto. Además, el presidente ruso Vladimir Putin aprobó cambios en la doctrina nuclear de su país, declarando que cualquier ataque respaldado por una potencia nuclear será tratado como una agresión conjunta contra Rusia. Mientras el Kremlin promete represalias, esta decisión de Biden genera dudas debido al momento de su decisión, a puertas del final de su mandato. Y Estados Unidos criticó duramente el decreto firmado por Vladimir Putin, que amplía los criterios para el uso de armas nucleares por parte de Rusia, calificándolo como una escalada peligrosa y un intento de intimidación hacia Occidente. Según Washington, esta política, que permite ataques incluso contra países sin armas nucleares, pero respaldados por potencias como Estados Unidos, representa una grave amenaza para la estabilidad global. La Casa Blanca condenó enérgicamente la retórica irresponsable del Kremlin luego de que el presidente del régimen ruso, Vladimir Putin, firmara un decreto que flexibiliza las condiciones para usar armas nucleares. Según este documento, Rusia podría atacar incluso a países sin capacidad nuclear si reciben respaldo de potencias como Estados Unidos.
Esta medida, considerada una provocación deliberada, refuerza la percepción de Moscú como un agresor dispuesto a usar la amenaza nuclear para intimidar a Occidente. El decreto va más allá de las defensas tradicionales, permitiendo represalias nucleares frente a ataques con misiles, drones o incluso por acciones de alianzas como la OTAN. Putin pretende justificar estas medidas como parte de una supuesta estrategia defensiva, pero en realidad intensifica el riesgo de una catástrofe global. Estas cláusulas buscan disuadir el apoyo occidental a Ucrania, utilizando la disuasión nuclear como herramienta de chantaje político para continuar con su invasión. La doctrina también considera cualquier ataque de un miembro de la OTAN como una agresión conjunta, una amenaza explícita a Estados Unidos y sus aliados. Esta postura, lejos de proteger la seguridad internacional, exacerba la inestabilidad global y socava los esfuerzos para resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania. Putin promulgó este cambio justo al cumplirse los 1000 días de la invasión rusa a Ucrania, un conflicto que ya ha costado miles de vidas. Este accionar del Kremlin eleva la tensión global y refuerza la percepción de Rusia como una potencia agresiva dispuesta a escalar el conflicto a niveles sin precedentes para seguir adelante con su invasión. Y en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue contundente al advertir sobre los riesgos que plantea un eventual éxito de Rusia en Ucrania. Es crucial que Putin no cumpla sus objetivos, porque si lo hace, Europa enfrentará una Rusia envalentonada en sus fronteras, señaló antes de una reunión de ministros de defensa de la Unión Europea. Rutte advirtió que un triunfo ruso ampliaría su territorio, fortalecería su capacidad militar y, en sus palabras, no se detendrían allí. Según el líder de la OTAN, Rusia es una amenaza directa para Occidente, lo que hace indispensable garantizar la victoria ucraniana. La reunión en Bruselas, que coincide con los 1000 días de la invasión rusa, busca reforzar el apoyo militar a Ucrania. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, instó a los países miembros de la Unión Europea a emular la decisión de Estados Unidos de permitir el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso. Para Borrell, esta medida es clave para equilibrar el campo de batalla y representa una muy buena noticia para los ucranianos. El bloque occidental insiste en que la derrota de Putin no es solo un objetivo militar, sino una necesidad estratégica para la seguridad global. Mientras tanto, Ucrania sigue luchando con apoyo internacional, subrayando la urgencia de mantener la unidad en Occidente frente a la agresión rusa, que amenaza la estabilidad de Europa y los valores democráticos. Corea del Norte y Rusia han intensificado su colaboración militar con el despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania y el envío de armas avanzadas al ejército ruso, según la inteligencia surcoreana. Este apoyo directo subraya la profundización de las alianzas autoritarias y eleva las tensiones globales en un momento crítico para la estabilidad internacional y los esfuerzos por contener el conflicto en Ucrania. Según información de la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, alrededor de 10.900 soldados norcoreanos han sido desplegados en Kursk como parte de las unidades aerotransportadas y de la Marina de Rusia, y algunos ya han participado en combates en la guerra de Ucrania. Este movimiento refuerza la alianza entre Pyongyang y Moscú en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas. Adicionalmente, Corea del Norte ha enviado más armamento a Rusia, incluyendo obuses autopropulsados y lanzacohetes múltiples, ampliando su apoyo logístico a la ofensiva rusa en Ucrania. Estas acciones reflejan un nivel de cooperación militar entre ambos países que incrementa las preocupaciones internacionales sobre una mayor escalada del conflicto. La Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur señaló que una reciente reunión entre la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Cho Song-hui, y el presidente ruso Vladimir Putin podría haber abordado temas estratégicos más allá de las formalidades diplomáticas, incluyendo una posible visita de Kim Jong-un a Rusia. Aunque la agencia surcoreana aún trabaja para confirmar el número de bajas norcoreanas y si se han producido rendiciones entre sus tropas, este despliegue militar marca una peligrosa intensificación en la cooperación entre Rusia y Corea del Norte.
La participación directa de tropas norcoreanas no solo eleva las tensiones en Ucrania, sino que también subraya el riesgo de que este conflicto regional adquiera una dimensión global. Este alineamiento entre Moscú y Pyongyang, combinado con el suministro de armamento, refuerza la preocupación sobre cómo estas alianzas autoritarias desafían el orden internacional y exacerban la crisis en Ucrania. Y por su parte, las embajadas de Estados Unidos, España, Italia y Grecia en Kiev, Ucrania, cerraron este miércoles debido al riesgo de un ataque aéreo significativo por parte del régimen ruso. La embajada española instó a los ciudadanos a extremar las medidas de seguridad y estar listos para buscar refugio en caso de una emergencia. La embajada de Estados Unidos también cerró por precaución, pidiendo a su personal que se refugiara en un lugar seguro. El cierre coincide con el uso por parte de Ucrania de misiles ATACMS contra Rusia con la aprobación de Estados Unidos, lo que llevó a Rusia a rebajar su umbral para el uso de armas nucleares ante ataques convencionales. Además, se ha autorizado el envío de minas antipersona a Ucrania, aumentando las tensiones. Ucrania advirtió que Rusia ha acumulado misiles balísticos y de crucero, lo que podría anticipar un gran ataque. Gobiernos como el del Reino Unido también están tomando medidas para proteger a sus ciudadanos en el país. Además, Grecia e Italia también cerraron temporalmente sus misiones diplomáticas en Kiev debido a la compleja situación de seguridad, siguiendo las alertas internacionales sobre posibles bombardeos por parte del régimen de Vladimir Putin. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos enseguida con más. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. De regreso en Informe Diario. El gobierno de Costa Rica extraditó a Michael Villegas Rodríguez, venezolano acusado del asesinato del exmilitar Ronald Ojeda, asilado en Chile. El crimen ocurrió en febrero pasado en Santiago. Según el ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, Villegas evadió una alerta roja de Interpol recorriendo América, pero fue detenido al intentar cruzar a Costa Rica. La policía de Migración ejecutó el arresto, destacando su compromiso con la seguridad regional y la cooperación internacional. Costa Rica está cumpliendo sus responsabilidades internacionales, extraditando a una persona relacionada con el homicidio de un líder político anti-régimen de Maduro, que hacía campaña en contra de la dictadura venezolana en Chile y que fue muerto en razón de esas actividades de orden opositor. Su asesino huyó de Chile, recorrió todo el continente americano, país por país, pese a que tenía una alerta roja de Interpol, y este sujeto, Michael Villegas, cuando intenta cruzar a Costa Rica, es inmediatamente detenido por nuestra Policía de Migración. En virtud de esta alerta roja de Interpol, inmediatamente expuesto a disposición judicial, inician los trámites de extradición con Chile y hoy se está cumpliendo con la justicia internacional. Hoy está siendo extraditado a Chile para que enfrente la justicia y pueda iniciarse un proceso penal en razón de la muerte de este disidente político que también es de nacionalidad venezolana y luchaba contra el régimen de Maduro desde Chile. Y en otras noticias, el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil. Esta reunión se centró en evaluar el avance del programa económico en curso y explorar nuevas negociaciones que incluyan financiamiento adicional para el país. Georgieva, tras el encuentro, elogió los impresionantes avances logrados por la administración de Milei en la estabilización económica y fortalecimiento del mercado.
A través de sus redes sociales aseguró: estamos dispuestos a apoyar a Argentina y a su pueblo para seguir avanzando en esos logros. El plan económico de Milei, que ha priorizado la liberalización del mercado y la eliminación de controles regulatorios, ha captado la atención internacional. Entre sus medidas se destacan la reducción del déficit fiscal, la eliminación de subsidios ineficientes y una agresiva apertura económica. Estas políticas han generado confianza en los mercados, reflejándose en una recuperación del peso argentino y una disminución en las expectativas inflacionarias. La reunión en el marco del G20 reafirma la estrategia del gobierno argentino de fortalecer alianzas internacionales y garantizar recursos para consolidar su plan económico. Milei busca proyectar a Argentina como un país competitivo, alineado con las demandas del mercado global y comprometido con reformas estructurales. Por su parte, Mike Waltz, asesor de seguridad nacional designado por Donald Trump, instó a ampliar las sanciones contra el régimen de Maduro tras la aprobación de la ley Bolívar, que prohíbe contratos con empresas vinculadas al dictador venezolano. La legislación, apoyada por Waltz, Debbie Wasserman Schultz y María Elvira Salazar, busca cortar recursos a Maduro y enviar un mensaje contra el autoritarismo. Ambos líderes destacaron el compromiso de Estados Unidos con la democracia y el respaldo a la oposición venezolana. El congresista Mike Waltz, nominado por Donald Trump como asesor de seguridad nacional, afirmó que Estados Unidos debe mantener y ampliar las sanciones contra la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Estas acciones buscan limitar los recursos que el régimen utiliza para reprimir a su población, especialmente tras la aprobación de la ley Bolívar por la Cámara de Representantes, una iniciativa bipartidista impulsada por Waltz y Debbie Wasserman Schultz. La ley Bolívar prohíbe al gobierno estadounidense contratar con empresas que realicen negocios con la dictadura de Maduro. Waltz subrayó que esta legislación no solo afecta a Venezuela, sino que también envía una advertencia a otros regímenes autoritarios en la región, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la democracia. Waltz denunció que Maduro ha ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, fomentando la violencia contra la oposición democrática. Además, destacó la necesidad de cortar las fuentes de financiamiento del régimen y manifestó su apoyo a los activistas que luchan por la libertad en Venezuela, enfatizando que la política de Estados Unidos debe respaldar a quienes buscan poner fin a la opresión. Por su parte, Debbie Wasserman Schultz destacó que la ley Bolívar envía un mensaje claro al régimen de Maduro. Estados Unidos no tolerará la represión antidemocrática ni la financiará indirectamente. Este compromiso refuerza la solidaridad con los opositores venezolanos y subraya el papel de Washington como defensor de la democracia en la región. Además, la ley Bolívar refuerza la postura de Estados Unidos contra el autoritarismo y consolida su respaldo a la transición democrática en el país sudamericano. Con esta información nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que Irán aumentó su reserva de uranio enriquecido al 60%, suficiente para fabricar hasta 4 bombas nucleares, según datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Este avance coincide con el incremento de las tensiones militares con Israel, incluyendo un intercambio de ataques en octubre. Además, la alianza de Irán con Rusia y China fortalece su resistencia a la presión internacional, mientras crece el debate interno sobre negociar o desafiar.
En medio de un contexto de creciente confrontación con Israel, Irán ha expandido significativamente su reserva de uranio enriquecido casi en grado armamentístico, según un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, conocida como IAEA. Este avance complica los esfuerzos de contención que podría intentar la próxima administración estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump. El informe revela que Irán acumula ahora 182.3 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, suficiente para fabricar hasta 4 bombas nucleares con apenas días de conversión adicional. A pesar de las promesas de no incrementar este shock, expertos temen que cualquier medida de presión diplomática, como una resolución de censura en la reunión de la Junta de la IAEA, podría empujar a Teherán a avanzar aún más en su programa nuclear o limitar el acceso a inspectores internacionales. El incremento en las reservas nucleares de Irán coincide con un aumento de las hostilidades militares con Israel. Teherán lanzó 200 misiles balísticos contra territorio israelí en octubre, provocando una respuesta de precisión que debilitó sus defensas misilísticas y dejó sus instalaciones nucleares más vulnerables a futuros ataques. La situación se agrava por la consolidación de la alianza entre Irán y Rusia, que permite a Teherán resistir la presión internacional mediante cooperación militar y económica. Además, mientras Europa debate medidas de censura, Moscú y Beijing continúan comerciando legalmente con Teherán, aprovechando la suspensión formal de sanciones internacionales bajo el acuerdo nuclear del 2015. El regreso de Trump genera un intenso debate en Teherán, donde sectores moderados abogan por negociar, mientras que las voces más beligerantes insisten en no ceder bajo presión. La posible reactivación de una estrategia de máxima presión por parte de Washington plantea un desafío crítico: evitar que Irán alcance su umbral nuclear mientras lidia con un régimen fortalecido por su alianza con Rusia y por su posición estratégica en Medio Oriente. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan también en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Nos vemos.